Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados directivos, docentes del UGEL 04 y de las diferentes regiones del país que nos acompañan el día de hoy. Reciban el cordial saludo de la directora del UGEL 04, Magíster Nelly Kunza Príncipe, y de la jefa de AGEBRE, doctora Gili Espinosa Yupambi. En esta tarde vamos a desarrollar un tema muy importante: innovación educativa para transformar la educación. Para ello, hemos invitado al doctor Wilfredo Tomás Rimari Arias, experto en innovación pedagógica, y lo vamos a presentar de la siguiente manera. El doctor tiene un amplio currículum, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Alma Mater del Magisterio Enrique Guzmán y Valle, magíster en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Educación Religiosa y Ciencias Sociales también por el Instituto Pedagógico Particular Marcelino Champañán, diplomados en Gestión Pública por la Universidad Continental, docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo en la actualidad y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. También es editor de libros y diversas publicaciones sobre innovación educativa y otros temas educativos en formatos físicos y virtuales, ¿no? Como la revista educativa San Jerónimo, revista electrónica Innovando, boletín Enlace del FONDEP. Coordinador de investigación e innovación tecnológica en la Dirección de Educación Superior Tecnológica del Minedu, en los periodos del 2002 y 2014, especialista y coordinador del proyecto Jugando Aprendo en el Fondo Nacional de la Educación Peruana, FONDEC, y coordinador de monitoreo y supervisión de programas de formación en servicio para docentes de educación secundaria Minedu. Muchas gracias, doctor. Y recuerden, querido público, registrar su asistencia y completar el índice de satisfacción que está en la parte superior de la transmisión por el Facebook, para que también puedan tener acceso al material que se nos va a brindar en esta ponencia. Las dudas y consultas se van a poder resolver al final de la ponencia. Ahora sí, adelante, doctor Wilfredo. Muchísimas gracias, Raquel, y a todos los especialistas y el equipo técnico de la UGEL, así como a todos los profesores que nos están acompañando esta tarde. Un gusto poder volver a tomar contacto con ustedes, colegas, amigos, docentes directivos de las escuelas de la UGEL 04 de Lima Metropolitana. He tenido el gusto de trabajar por muchos años en esta zona y es muy placentero para mí cada vez que podemos retomar este contacto y continuar aquellas cosas que no hemos terminado. Que nos ha invitado hoy día para compartir algunas ideas, experiencias, conocimientos de lo que implica la innovación educativa en una perspectiva de transformación de la escuela, la comunidad, el país, y contribuir también al cambio en el mundo que tan urgente se hace cada día más. Así que permítanme compartir esto. Hace varios años que vengo acompañando procesos de innovación educativa, desde el año 2002, en la que desde el Ministerio de Educación comenzamos a impulsar lo que eran los proyectos de innovación educativa a nivel nacional, y comenzamos en aquellos años, recuerdo, impulsando en todas las regiones los concursos de innovación educativa en el nivel de secundaria. Y durante esos 5 años, desde 2001 al 2005, se acompañaron 530 proyectos de innovación en todo el Perú con financiamiento provisto por el BID, obviamente en calidad de préstamo al Ministerio de Educación, al Estado peruano, y en esa época se financiaron estos proyectos, cada uno de ellos con un financiamiento de hasta 14,000 soles cada uno, lo que significaba en la época $4,000. Y de esa manera se pudo impulsar un cambio bastante interesante y muy grande en el país también. Se pudo contar en esa época con innovaciones de cada región del país. Muy interesante la vena innovadora que el maestro peruano tiene en todo lugar, sea en zona urbana, rural, sea en comunidades nativas, en zonas de frontera. Hicimos un concurso que permitiera la participación, pero también el reconocimiento del trabajo docente en todos los espacios educativos. Entonces no había regiones que ganaran más que otras, sino de acuerdo a la cantidad de la población estudiantil, se asignaron cupos por regiones a fin de poder igualar a todas y que todas las regiones pudieran tener un nivel de participación equitativo. Ha sido una experiencia muy interesante, una de las experiencias que más me ha encantado porque me ha permitido conocer a los maestros del Perú motivados e interesados en hacer cambios. Y una cosa que hasta el día de hoy puedo observar en estos años es que
Allá donde hay un problema, un maestro innovador busca soluciones, no excusas. En cambio, cuando nos volvemos pesimistas y perdemos la esperanza por el cambio, ya no vemos opciones, simplemente estamos esperando que acabe la hora de clase o acabe nuestro compromiso laboral. Eso no pasa con un maestro innovador, y ahí creo que hay una tremenda diferencia entre un maestro innovador y uno que no lo es. Los maestros innovadores siempre buscan alternativas y soluciones a los problemas que encuentran. Los que no lo son, buscan excusas para enfrentar los problemas que cotidianamente se enfrentan en la escuela, tanto a nivel de gestión pedagógica como institucional. Entonces, dicho esto como previo, ya me gustaría entrar propiamente en lo que nos atañe al trabajo de esta tarde. Permítame, voy a compartir la pantalla para que podamos dejarnos guiar por una ruta de trabajo que he establecido a fin de que podamos todos trabajar en esa línea. Hemos titulado esta tarde el trabajo como Innovación Educativa para la Transformación de la Educación y la Sociedad, porque soy un convencido que los maestros que innovan en el aula realmente contribuyen al cambio en la escuela, en la educación, en la comunidad educativa, en los maestros, en los niños, en las familias, pero también en la sociedad. Todo proyecto que empieza en el aula tiene trascendencia hasta la comunidad y más allá de la comunidad todavía. Cuando los maestros se involucran, cuando los directivos se involucran, logran cambios que trascienden las escuelas y llegan a las familias. Hay familias involucradas, comprometidas, y a veces ya no solamente las familias, sino a veces incluso las autoridades de la comunidad se ven comprometidas con ese esfuerzo innovador y de cambio. El potencial que tiene un proyecto de innovación educativa es muy grande y vamos a verlo en esa perspectiva. Yo lo que quisiera abordar esta tarde son algunas respuestas a estas interrogantes. ¿Qué es innovar? ¿Qué es el proyecto de innovación? ¿Por qué y en qué contexto innovamos hoy día? ¿En qué áreas tendríamos que innovar? ¿Qué es innovación y educación transformadora? Y finalmente, una ruta muy rápida de lo que es la metodología de diseño del proyecto de innovación educativa. Empezamos por esta primera pregunta importante. ¿Qué es innovar? La experiencia me ha demostrado de que una buena respuesta para esta pregunta puede ser la que he puesto en la parte inferior. Innovar en educación es generar oportunidades para liberar potencialidades humanas mediante el uso creativo de recursos culturales y naturales. Yo creo que de una manera sencilla podemos responder a esta pregunta porque, en efecto, innovar es crear, generar, planificar, imaginar nuevas y desafiantes oportunidades para liberar las potencialidades que ya tienen nuestros niños dentro de sí. Todo niño, todo joven viene con un conjunto de potencialidades y capacidades que están durmiendo y esperando que, como el flautista de Amelín, un buen maestro toque la música adecuada para que despiertan estas competencias, estas capacidades y puedan lograr su máxima expresión. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el uso creativo de recursos tanto culturales como naturales. La cultura es producto de la innovación. La humanidad ha ido generando a lo largo de la historia todo lo que hoy tenemos, y eso es producto de nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestro espíritu innovador. Entonces, sea la tecnología más elevada, es producto de la innovación. Y podemos utilizarla provechosamente para la forja de los ciudadanos que el Perú necesita. Hoy ya tenemos avances tecnológicos increíbles que nunca antes en la historia se han visto. Entonces puedo hacer innovación con esos recursos tecnológicos, con las TIC, con todo lo que es el aula virtual, con todo lo que significa hoy día la inteligencia artificial, etc. Y puedo hacer también, no solamente con todo lo tecnológico, sino también con esos otros recursos culturales generados desde la comunidad y para la comunidad. Aquí en la imagen central ustedes pueden ver a un niño vistiendo con la usanza de los huaconcitos. Ustedes recordarán que nuestra sierra peruana ha producido innumerables danzas y una de ellas es la huaconada, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y en Mito, que es el lugar donde surgió esta danza, Sierra Central, región Junín, hay una escuelita muy linda que está trabajando precisamente con esta danza de la huaconada para desarrollar competencias de producción de textos. Luego veremos un vídeo cortito de esta experiencia y creo que les va a encantar esta bonita práctica de innovación. ¿Pero de qué se trata? De cómo utilizo los recursos culturales de mi comunidad para generar competencias, para desarrollar lo mejor de los niños en cuanto a producción de textos, en cuanto a desarrollo de habilidades manuales, en cuanto a gestión de procesos productivos, etc. Luego lo veremos, insisto. Pero además también significa, digamos, el uso de esos recursos culturales
desde la más temprana edad. Aquí en la parte inferior izquierda ustedes pueden ver una foto de una pasantía que realicé con docentes en el mes de julio, a lo que se llama el proyecto de innovación La Casita de la Cultura, que está en Lamas. En Lamas hay una comunidad quechua desde hace muchísimos años y la segregación era muy fuerte, y esta escuelita de educación inicial se propuso este proyecto hace más de 10 años atrás con la intencionalidad de lograr la inclusión, la integración de los niños que eran de la cultura quechua. Y hoy día tienen productos muy interesantes, muy valiosos. Ustedes pueden buscar en YouTube La Casita de la Cultura y van a encontrar vídeos bastante motivadores de cómo desde inicial se puede trabajar con el concurso de la comunidad, el fortalecimiento de la identidad cultural, el respeto por nuestros valores culturales, la práctica de las mismas y el orgullo que debemos tener por lo nuestro. Aquí precisamente nos estaba mostrando una profesora a un grupo de docentes que hicimos un taller de innovaciones, cómo ellos trabajan este proyecto denominado La Casita de la Cultura y que tiene su museo, tiene su biblioteca, tiene espacios especiales para poder desarrollar esta competencia tan vital que es hoy en día el tema de la interculturalidad. Entonces, queridos amigos, la cultura puede ser un excelente recurso para la innovación. Pero no solamente la cultura, sino también otros recursos que pueden ser provistos por la ciencia y la tecnología, como por ejemplo el uso de los paneles solares para utilizar un recurso natural que es la energía solar. Ustedes pueden ver en la parte superior de esta diapositiva cómo se está utilizando en algunas regiones una mototaxi con alimentación de energía solar a través de un panel solar colocado en la parte superior del mismo. Hay instituciones, hay centros en el Perú que están trabajando y me ha encantado ver en distintas regiones, sobre todo en Puno, del uso de la energía solar para distintos propósitos, cocinas, termas solares, etc. Y hace unos años tuve ocasión precisamente de visitar un centro cerca de Chosica, el centro minero del Perú, en el que estaban trabajando y de hecho produjeron un tipo de panel solar para echar a andar un carro muy antiguo, un Volkswagen, y lo hicieron con bastante éxito. Yo recuerdo hace años vino aquí al Perú un experto en energía de la UNESCO y decía, ustedes tienen el petróleo del futuro, que es el tema de la energía solar. ¿Qué están haciendo para aprovecharlo óptimamente? Tenemos entonces riqueza natural, tenemos riqueza cultural, y esos recursos, tanto culturales como naturales, de lo más avanzado que pueda haber en nuestra cultura, como de lo más, digamos, hondo de nuestras tradiciones culturales, pueden ser aprovechadas para procesos de innovación y cambio. Estos grandes acontecimientos, como ustedes pueden ver aquí, de la Pietà, por ejemplo, ha significado un cambio importantísimo. El arte también significa una gran oportunidad para hacer proyectos de innovación que transformen la cultura. Hace poco tenía una alumna de una universidad en la que enseño, una maestría, de cómo trabajó la pintura para desarrollar capacidades como la valoración hacia la persona, el conocimiento del ser humano, la empatía, la sensibilidad. Entonces, ¿cómo utilizamos de estos recursos, distintos tipos de arte para lograr en el ser humano un cambio y una humanización que hoy día tanta falta nos hace, ¿no? En fin, pueden haber muchas experiencias interesantes. Y yo creo que lo ha sistematizado bastante bien también Paulo Freire con estas frases que él escribió en su libro La Pedagogía de la Indignación, y dijo, no habría cultura ni historia sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad, sin libertad de ejercitar. La historia y la cultura son producto de la innovación, son producto de la creatividad, de la curiosidad, pero sobre todo de la persona humana que se atreve a ejercitar esa libertad. Muchas veces no nos atrevemos, muchas veces encontramos un sinfín de paredes que nos impiden ejercer nuestra libertad, sea en la escuela, sea en la región. A veces se hace muy difícil hacer la innovación porque o la dirección no colabora, o la UGEL, o la DRE, o el mismo ministerio no contribuye. Yo recuerdo hace unos años atrás, habían 6 regiones del Perú que querían implementar un currículo descentralizado, muy, digamos, en acorde con su propia realidad. Y desde el mismo ministerio se les demoró y no les facilitaron ni el permiso ni la asesoría técnica para poder viabilizar este tipo de currículo más apropiado a su propia realidad. Entonces, eso sí, digamos, a veces constituye una limitación, pero insisto,
La innovación ejerce su libertad hasta demostrar positivamente que sus ideas eran bien concebidas. Esto es lo que nos está diciendo Paulo Freire, ¿verdad? La historia y la cultura se hace con una innovación y muchas veces con una innovación que tiene que romper barreras que se oponen. Ahora sí me gustaría invitarles a ver este pequeño vídeo de este proyecto tan bonito, Los Guaconcitos Escritores, portadores de una cultura ancestral. Es una experiencia, como les digo, muy bonita y que nos puede dar pistas de cómo desde donde estemos, en la escuela en que nos encontremos, podemos hacer uso de los recursos culturales de nuestra comunidad, de nuestros padres, familia, de su entorno, para poder desarrollar las competencias que nos interesan, desarrollar o fortalecer. Permítame, ya voy a hacer el compartir de la pantalla antes de nada, y del audio también. Voy a volver a compartir. Ya en el distrito de Mito, un saludo especial a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, voy a presentar mi proyecto. Contexto. Nuestra institución educativa se encuentra ubicado en el distrito de Mito. El distrito de Mito pertenece a la provincia de Concepción en la región Junín. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos al distrito de Mito, que pertenece al hermoso Valle del Mantaro, y este distrito, ¿no? Se caracteriza porque sus familias tienen como lengua materna al castellano. Su situación social y económica es de pobreza, cuyo sustento principal es la agricultura, ganadería y artesanía. La mayor cantidad de sus pobladores carecen de estudios superiores. Pues bien, en esta institución que se encuentra ubicado en la región Junín, el distrito de Mito tiene a la danza de la guaconada, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto nos inspira a realizar el proyecto debido a que los estudiantes se sienten identificados con esta danza y por ello vemos nosotros, los maestros, una oportunidad para generar aprendizajes. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos a los estudiantes identificados con esta hermosa danza de la guaconada. Identificación de la problemática y sus evidencias. Nosotros hemos identificado el problema como un limitado logro de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del primer grado al sexto grado de primaria de la institución educativa 30.321 Nuestra Señora de Fátima. Las causas. Docentes con limitado manejo de estrategias para trabajar la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Planteamiento de situaciones significativas, poco motivadoras y retadoras que generen necesidad y expectativas en los estudiantes. Tercero, recursos y materiales didácticos insuficientes, desfasados y poco motivadores para fortalecer la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Veamos ahí las evidencias. La evidencia número 1 nos refleja la evaluación diagnóstica. En la competencia escribe textos en su lengua materna. La evidencia 2 es sobre la promoción interna desde cada uno de los grados del primero al sexto grado de primaria. Y la evidencia 3 nos muestra la imagen del portafolio escolar realizado el año 2021. Con el tema de la educación virtual por la situación del estado de emergencia, esto fue el resultado en la competencia producción de textos. Ahí pueden observar un trabajo de un estudiante en donde hemos identificado claramente este problema. Objetivo. El objetivo del proyecto es fortalecer el nivel de logro de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del primero al sexto grado de primaria de la institución educativa 30.321
Nuestra Señora de Fátima, mediante la aplicación de la estrategia del aprendizaje vivencial de la danza de la guaconada de mito. Como ya les había mencionado, nosotros vemos a la guaconada como una oportunidad de generar aprendizaje. Innovación, valor agregado y los indicadores de la tipología. Nuestra innovación es aplicación del aprendizaje vivencial basado en la danza de la guaconada para fortalecer la escritura de textos digitales usando los servicios del Workspace y textos físicos para publicarlo en el libro denominado El Guaconcito Escritor y difundir los aprendizajes en el Centro de Intercambio de Aprendizaje Vivencial de la Guaconada denominado Guacón Guacita. Aquí podemos nosotros observar, ¿no? Todo el proceso que hemos venido siguiendo para poder nosotros implementar este proyecto. Nosotros hemos trabajado este proyecto basándonos en la metodología de aprendizaje por proyectos, que nos permite el involucramiento y participación activa de cada uno de los estudiantes. Como pueden ustedes observar aquí en la imagen, tenemos nosotros 4 talleres implementados en la institución educativa. Estos talleres se han venido trabajando desde el 2018, 2019, el 2020 y el 2021 por situación de la pandemia, del estado de emergencia, no fue posible poder trabajar estos talleres, pero este año sí lo hemos ejecutado, hemos venido trabajando con mucho más esfuerzo. Aquí tenemos el taller detallado de la máscara del guacón. A este otro lado tenemos el taller de tejido de las indumentarias del guacón y el taller de pintura y por último el taller de costura. Aquí voy a mostrarles a cada uno de los talleres cómo han venido trabajando los estudiantes. Aquí, por ejemplo, tenemos, en el primer taller tenemos, ¿no?, a los estudiantes que forman parte del taller detallado de la máscara del guacón. Nuestros estudiantes, de forma muy entusiasta, muy contentos, bastante identificados con esta danza, realizan ellos mismos la elaboración de sus máscaras, que ellos, terminando de realizar este tallado de las máscaras del guacón, lo van a utilizar para poder danzar esta hermosa danza de la guaconada. Observar algunos cuadros de mis compañeros. Como pueden observar en ese taller, los estudiantes dibujan y pintan con la temática de la danza de la guaconada. Aquí tenemos el taller de tejido. Los estudiantes en este taller realizan el tejido de la indumentaria del guacón, como las mangas, las medias, ¿sí? Y todo esto guiado por la maestra tallerista. Estos talleres vienen implementados por apoyo de los artesanos de la zona, en este caso los artesanos del distrito de Mito. El taller de tallado tiene un artesano que les orienta, el taller de pintura asimismo, y el taller de tejido también. Ahí vemos a la maestra tallerista que está indicando cómo deben de hacer el tejido a cada uno de los estudiantes. Y por último tenemos el taller de costura. Los estudiantes haciendo uso de la aguja, hilo, telas y cintas confeccionan la indumentaria del guacón. Gracias al apoyo de la señora tallerista Albina Barreto Rojas, nuestros niños y niñas han aprendido muchas habilidades para confeccionar la indumentaria del guacón. Aquí vemos a nuestras niñas desarrollando el rozón para el sombrero, y una de ellas está confeccionando la macora del guacón. Bien, entonces estos 4 talleres nos han permitido a nosotros poder
desarrollar, poder lograr nuestro objetivo, que es escribir diversos tipos de texto con temática de la danza de la guaconada. Aquí podemos observar una estudiante del primer grado escribiendo un texto narrativo cuyo título es El Super Guacón, ¿no? Teniendo al personaje de la danza de la guaconada para poder realizar su texto narrativo. También tenemos aquí otro estudiante que está realizando el famoso Tupiletras, ¿no? La sopa de letras con temática de la guaconada. Y también a este lado podemos observar a los estudiantes realizando descripciones, buscando información sobre esta danza. ¿Sí? De esta manera, entonces, nosotros hemos cumplido con los indicadores de nuestra tipología. Por ejemplo, en el cual nos menciona 5 indicadores. El primer indicador nos manifiesta, se están usando metodologías que aumentan el involucramiento de los estudiantes. Claro que sí. Como pueden ustedes observar, nosotros en esta metodología hemos buscado que los estudiantes se involucren de manera activa en el desarrollo de sus aprendizajes. Se han realizado experiencias de aprendizaje que articulan varias áreas curriculares o disciplinas. Sí, aquí podemos observar en el gráfico número 2 al decálogo del Guacón, en el trabajado en el área de personal social. Nosotros conocemos aquí en este distrito que el Guacón anteriormente tenía un decálogo, tenía unas normas que hacía cumplir a los pobladores de este distrito. Nosotros hemos utilizado esas normas que impartía el Guacón, lo hemos trasladado a las aulas para que de esa manera tengan también ellos una mejor convivencia. Y tenemos el indicador número 3, se han generado aprendizajes que son aplicables al contexto. Sí, podemos observar aquí en la imagen número 3 a los estudiantes vivenciando la guaconada. A través de la vivenciación, los estudiantes han generado aprendizajes, han podido desarrollar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. También tenemos, se han utilizado los bienes entregados por el FONDEP. Sí, en el gráfico número 5 podemos nosotros observar que se han adquirido tablets para cada uno de los estudiantes, en donde ellos puedan compartir la producción de sus textos. Han creado un Drive, una cuenta en el Google Workspace, en donde ellos cargan, suben sus producciones organizados por carpetas, ya sean textos narrativos, poesías, acrósticos, rimas, textos discontinuos como son, por ejemplo, ¿no? En el caso de las infografías, y hemos hecho también muchos afiches promocionando a nuestro distrito y a esta danza. El impacto que ha tenido nuestro proyecto. Al término del año escolar, al menos el 30% de estudiantes del primero al sexto grado de primaria de nuestra institución del distrito de Mito tiene un nivel de logro esperado en la competencia, escribe textos en su lengua materna en los estudiantes, mediante la aplicación de la estrategia el aprendizaje vivencial con la danza de la guaconada de Mito. Aquí observamos un estudiante del primer grado realizando su exposición de la sopa de letras que ha realizado. Aquí también en el otro lado observamos estudiantes del quinto grado que han realizado mapas conceptuales, mapas mentales, utilizando los aplicativos que hay en las tablets. Y por este lado podemos observar en la cuenta del Drive denominado Guaconcito Escritor, en donde ellos cargan cada uno de sus producciones para poder compartir con sus compañeros, con quizás algunos familiares, y de esa manera demostrar los aprendizajes que están logrando. Estrategias de sostenibilidad y desafíos. Nosotros hemos logrado en esas estrategias institucionalizar el proyecto de innovación en los instrumentos de gestión como son el PI, el PAT, el RIN, el PCIE. Involucramiento y liderazgo del equipo directivo, el desarrollo de la iniciativa innovadora, involucramiento de todos los docentes en los procesos de formación y actualización en las estrategias, producción de textos a través de la vivenciación de la guaconada, alianza con la Municipalidad Distrital de Mito,
garantizando la participación de artesanos miteños como talleristas. Como ya les había mencionado, la municipalidad de Mito es un aliado muy importante para este proyecto. El municipio ha contratado a los talleristas que nos apoyan en cada uno de estos talleres que he mostrado, ¿no?, en este proyecto. También tenemos como alianza al Ministerio de Cultura. Nos ha orientado al mejor manejo de estos talleres. Y la Universidad Continental es una universidad de carácter privado que nos apoya bastante al proyecto con su programa el programa que ellos vienen realizando de proyección social. También tenemos el involucramiento de todos los docentes en los procesos de formación y actualización en las estrategias de producción de textos a través de la vivenciación de la Waconada. Y por último, estudiantes involucrados por sentirse identificados con su cultura local, que es la danza de la Waconada, ¿sí? Bien, nuestros desafíos. Nosotros tenemos como desafío ampliar el nivel de logro de la competencia escribe textos en su lengua materna a más del 60% de estudiantes con la institucionalización de este proyecto, logrando así su sostenibilidad. También implementar una página web institucional para difundir la implementación de nuestra estrategia y a partir el desarrollo y compartir el desarrollo de las diversas actividades para que otras instituciones educativas la desarrollen y también la implementen. Y por último, tenemos nuestro desafío, ampliar nuestra red de aliados para fortalecer el desarrollo de la estrategia centrada en la mejora de la producción de textos, vivenciando la danza de la Waconada. También hemos involucrado ahora a la prefectura, que nos está apoyando en que este proyecto sea sostenible. Aquí podemos observar a una maestra de la institución realizando una sesión con la temática de la Waconada. Hasta aquí lo compartimos porque de verdad esa partecita está un poco complicada la grabación, pero creo que podemos sacar algunas lecciones muy importantes de esta observación del vídeo de los Waconcitos. Y una de las primeras lecciones que podríamos sacar es que un proyecto bien planteado, bien sistematizado y correctamente implementado puede lograr los cambios que preveemos. En este caso, mejorar la capacidad de los niños para producir textos. Ese era su principal objetivo, ustedes lo han escuchado. Una segunda lección, un proyecto de innovación generalmente logra mucho más de lo que se propone en términos de desarrollo de competencias, conocimientos, actitudes y valores, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Fíjense, ellos han trabajado ya no solamente con producción de textos y con las niñas que hacían sus dibujos, su pintura del Waconcito, sino que han tenido 4 talleres, un taller de tallado del Wacón en madera, ¿verdad? Segundo, un taller de pintura. Tercero, un taller de costura y un taller para la producción de la vestimenta como tal. 4 talleres y orientados van más allá que la producción de textos, van incluso a la recreación de la cultura, la reproducción de la cultura, la revalorización de la cultura como tal. Y esto yo creo que es algo importante en un país que tiene una cultura tan rica, probablemente de las más ricas que hay en América Latina. Perú en cada región tiene un legado cultural que no es suficiente valorado ni recogido por las escuelas. Entonces yo creo que este es un buen ejemplo de cómo la escuela puede ayudar de manera significativa en la revalorización de nuestra riqueza cultural, la recreación de esa riqueza cultural y también el fortalecimiento de competencias y habilidades para la gestión de procesos productivos. Porque estos niños, al fin y al cabo, ¿qué están haciendo? Están aprendiendo a gestionar sus capacidades para producir los elementos básicos para la Waconada. ¿Cómo lo hacen? Con el apoyo de la comunidad, ya no solamente los maestros, y esto es lo bonito también de esta experiencia. Hay un equipo docente que trabaja intensamente, pero también hay una comunidad que se ha logrado a través de las alianzas estratégicas con el municipio, con los artesanos, con la universidad, y ahora están con la subprefectura incluso, involucrándolos. Un buen proyecto tiene el potencial de arrastrar el compromiso de la comunidad. Yo lo he visto en distintas regiones del Perú y en todos estos años que vengo acompañando proyectos.
Cuando las autoridades observan que hay un buen proyecto, le apuestan a ese proyecto, van, se comprometen, apoyan. Pero cuando no hay nada que apoyar, es como dice en la Biblia, ¿no? Al que da más, se le dará más. Al que produce más, se le apoyará más. Y esto, insisto, en un país que tiene muchísima riqueza para aportar y desde ahí hacer innovaciones. Aquí están trabajando con la guaconada. Ustedes, por ejemplo, lo han visto cada año en Arequipa, para el 16 de agosto, que es su aniversario regional, tienen lo que se llaman los concursos de tallado en piedra de sillar y hacen unas obras maravillosas. Pero ¿qué instituto, qué escuela enseña cómo trabajar con la piedra del sillar? Se aprende con los artesanos, se aprende en la familia, se aprende en los talleres, la escuela, los institutos. Muchos centros no están reconstituyendo nuestros saberes ancestrales, nuestra cultura, en fuente de trabajo que se forja desde las mismas instituciones educativas como tal. Lo mismo pasa en Ayacucho, tienen lindos retablos. ¿Dónde se enseña? Creo que hay un centro que enseña, pero no más. El charango, ¿dónde se enseña a preparar un charango? En los talleres. Hay muchísimo saber ancestral en el Perú en términos de artesanía y arte maravilloso que no se enseña en nuestras escuelas, ni se recupera, ni se forja talento humano para poder desarrollarnos en ese nivel. Hace mucho se ha dicho que Perú puede ser un país de gran riqueza, motivado solamente por su riqueza cultural y su ecología. Pero ¿cuánto hace la escuela en todos los niveles, desde la primaria, la secundaria, la superior y la universidad incluso, para desarrollar en nuestros estudiantes esas competencias básicas para un uso justo, razonable de estos recursos, tanto naturales como culturales, que de manera especial tenemos? Y creo que este ejemplo de la guaconada y el uso de este recurso cultural para fomentar el desarrollo de competencias comunicativas puede ser muy útil para transponerlo a otros ámbitos también. El año pasado tuve ocasión precisamente de estar en esta OGEL Concepción y tuvimos la ocasión de recibir a estos profesores para que compartan con la comunidad esta experiencia tan bonita que acaban de ver. Y cuando comenzamos a formular proyectos con la comunidad, había una escuelita que también tiene problemas para que los niños logren desarrollar sus competencias comunicativas, como en gran parte del país. Y una de las cosas que se les ocurrió a los profesores, dijeron, si ellos pueden trabajar con la guaconada como motivo, nosotros podríamos utilizar un recurso natural que es la papa. ¿Por qué no fortalecemos capacidades comunicativas a partir del uso de la papa? Colegas, tenemos más de 3.000 variedades de papa en el Perú, producto de la capacidad de innovación de nuestros antiguos peruanos, de los intentos que hicieron por investigar, mezclar un tipo de papa con otra, etcétera, hasta lograr las 3.000 variedades y más que hoy día tenemos. Lo dijeron, podríamos desarrollar capacidades de investigación, producción de textos, comunicación oral, odas a la papa, poesías a la papa, investigar cómo se constituyeron, qué regiones producen más. Podemos ver el tema de la gastronomía en base de papa. Hay múltiples posibilidades de poder, usando este recurso natural que muchos de los niños conocen muy bien y está en su entorno, desarrollar un montón de competencias, digamos, vinculadas con lo que nos plantea el currículum e incluso más allá del currículum. Entonces, la idea es estar atento. ¿Qué tengo en mi entorno en abundancia como recurso natural y cultural que me puede ser útil para fortalecer las competencias que el mundo tanto necesita hoy día? Tenemos un currículo nacional que ya debería ser cambiado, según la opinión de muchos especialistas, y de hecho el avance científico-tecnológico es una de las razones más importantes para el cambio de los currículos, la actualización de los mismos. El mundo está cambiando de manera acelerada y nos plantea estos cambios en la incorporación de nuevas competencias, incluso para las necesidades que nuestros niños y jóvenes tendrán en el futuro. Entonces, ¿quiénes van a abrir ese camino? No el ministerio probablemente, sino los innovadores, porque todavía hay resistencia en algunas personas que elaboran currículum para poder operar los cambios que tanto se requieren en el mundo en el cual estamos viviendo. Bien, podríamos sacar más lecciones de esta experiencia tan bonita que acabamos de ver, pero por ahora yo quisiera, digamos, que nos quedemos en que sí, hay que mirar con mucha responsabilidad nuestros recursos, pero también con mucho espíritu crítico nuestra propia práctica con la intención de mejorarla permanentemente. Permíteme, voy a seguir compartiendo
la pantalla para poder continuar con lo que teníamos previsto para esta tarde. Habíamos visto esto. A partir de la experiencia, yo les propongo una definición de innovación educativa que recoge estas experiencias que he podido observar a lo largo de estos años en innovación en el Perú. Yo defino de la innovación de esta manera. Innovación educativa es toda propuesta activa, no es imaginativa nada más, de transformación sistemática de la educación y la comunidad. Toda propuesta de innovación termina transformando los procesos pedagógicos y de gestión, pero también termina transformando a la comunidad, hace que la familia participe, se involucre en el cambio, logra que los alcaldes, los prefectos, las autoridades se involucren en el cambio, hace que la universidad, los institutos se comprometan y vengan y quieran ser parte de este proceso de cambio, ¿sí? Entonces, tiene un impacto en la comunidad cuando está bien planteada, cuando se abre a la comunidad, cuando la escuela reconecta con la comunidad y permite este enlace de la participación, por ejemplo, de los artesanos que vienen a apoyar y hacer posible de que ese saber que ellos han acumulado en base a la práctica se convierte en saber mucho más sofisticado en la escuela, ¿no? Tanto a nivel local y global. A veces pensamos, caramba, mi proyectito es pequeñito, no tiene impacto global. Todo tiene impacto global hoy día. No nos olvidemos qué pasó con la pandemia. Un chinito se enfermó al otro lado del mundo, ¿verdad? Y eso tuvo un impacto global en toda la Tierra. Al revés puede pasar. Las cosas buenas también pueden impactar en sentido inverso. Entonces, por medio de proyectos. Entonces, la innovación que no está planteada por medio de un proyecto sistemático, esa es la idea de un proyecto, una propuesta sistemática orientada a la solución de un problema o problemas educativos. Históricamente se pensaba que un proyecto resuelve un problema. Hoy día sabemos que un proyecto puede resolver más de un problema. En la experiencia que ustedes han visto en los Waconcitos Escritores, por ejemplo, está resolviendo más de un problema, ya no solamente de producción de textos, sino de revalorización de la cultura, habilitación para la producción de huacones en base de madera, etcétera, ¿verdad? Y son problemas que dificultan el desarrollo humano, que impiden que logremos el máximo potencial al cual estamos destinados. Entonces, un buen proyecto de innovación logra romper las brechas que impiden la realización plena de la persona. ¿Cómo? Usando, como dice acá, creativamente tanto los recursos internos como externos, lo que hay dentro de la escuela y lo que hay fuera de la escuela. Un maestro innovador es aquel que está atento. ¿Qué recursos tengo en mi institución? ¿Qué recursos tengo en mi comunidad? A veces en mi comunidad, caramba, sí tengo artesanos. En mi comunidad sí tengo gente que sabe danzar bien, que enseñan a mis niños. ¿Sí? A lo mejor en mi propia escuela tengo el potencial y el talento humano. Genial. Hay maestros que son excelentes danzantes. Hay maestros que manejan, digamos, de manera magistral un conjunto de competencias que son necesitadas para la innovación. Enhorabuena. Pero si no lo tengo adentro, lo tengo que buscar afuera. El innovador no se cierra la posibilidad de aprender de quienes están en el campo más amplio de la escuela. ¿Sí? Por eso es que muchas innovaciones no empiezan con gente que sabe qué es lo que va a hacer en detalle, sino que tiene una idea aproximada de qué es lo que quiere hacer y se capacita. El maestro que empieza, la maestra que empieza a hacer la innovación, empieza en un punto A y cuando ha avanzado un año, está en un punto B. Ya domina bien toda esa estrategia, domina bien la innovación, domina bien, digamos, los procesos metodológicos, etc. Al principio tiene ideas, al principio tiene una percepción de lo que puede ser y en el camino con el soporte, tanto interno como externo, logra estos cambios. Entonces, y pueden ser estos tanto recursos naturales como culturales, ¿no? ¿Cuánta riqueza natural hay en nuestro país? Yo recuerdo hace años visité una escuela, un instituto tecnológico en Iquitos, que queda fuera de la ciudad en El Milagro. Es un instituto tecnológico dirigido por Fe y Alegría. Ellos tienen 12 hectáreas de terreno, 12 hectáreas de terreno. Y en ese instituto han logrado que esas 12 hectáreas de terreno con las que gozan puedan dar formación en guías turísticos. Han convertido todo ese espacio en espacios ecológicos muy lindos, con crianza de animales, espacios naturales, espacios para incluso de albergue, etcétera, que son un ambiente natural y propicio tanto para la formación de guías turísticos cuanto para, en el mismo lugar, realizar prácticas de
turismo. Entonces, ¿cómo utilizamos esos recursos con los que contamos de manera imaginativa, creativa, productiva, para procesos de formación y de transformación de la persona y la comunidad? Entonces, estos recursos, tanto naturales como culturales, nos permiten liberar esas potencialidades humanas que tenemos. El cielo es el límite. No hay mala idea. Tenemos que valorar las ideas que tiene nuestro personal docente y no docente. Quizás no es el momento oportuno para aplicar algunas ideas, pero no se deben despreciar las ideas, sino tenemos que manejar cierto nivel de apertura y tolerancia a las ideas. Y todas ellas, digamos, orientadas a liberar la potencialidad humana y orientadas también al desarrollo humano integral, porque eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es el fin de la innovación? El fin de la innovación no es generar cambios. El fin de la innovación no es generar buenos materiales educativos. El fin de la innovación no es hacer buenos productos. El fin de la innovación es el desarrollo de la persona humana en su máxima expresión. Toda innovación apunta al desarrollo de las competencias, las actitudes, los valores y el conocimiento de la persona para ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor hermano, más justo, más pacífico, más solidario. Esa es la razón de ser de la innovación, la persona. ¿Y cómo lo hacemos? A través del desarrollo sostenible y el bien común, ¿sí? Entonces, como innovadores, por eso les he colocado aquí la rueda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque la innovación tiene que conectarse con algunos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015, las Naciones Unidas, incluido Perú, firmamos un compromiso de que al 2030 íbamos a lograr todas estas metas: hambre cero, fin de la pobreza, respeto a la identidad de género, educación de calidad para todos, instituciones sólidas, cuando se están destruyendo las instituciones en nuestro país, ¿verdad? Clima favorable, respeto por la ecología, cuidado de los bosques, cuidado de las aguas. Nos hemos comprometido con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para que el mundo sea un mundo más vivible, un mundo, digamos, en la que se respeta la ecología y la vida también como tal. Entonces, una innovación que se conecta con algunos de estos objetivos sería muy interesante. No hay tiempo ahora para ver, pero ahí les voy a dejar el link de este vídeo que resume estos 17 ODS y que todo maestro debe conocer muy bien para conectar todo lo que hace con varios de estos objetivos de desarrollo sostenible. El mundo no va a cambiar si la educación no se compromete seriamente en este proceso. Por eso es que la innovación tiene que estar en sintonía con ese proceso, ¿sí? ¿Cómo definimos el proyecto de innovación educativa? Un proyecto de innovación educativa, ¿qué es? Es una propuesta sistemática para resolver un problema en un tiempo determinado, para lo cual cuenta con objetivos, actividades, indicadores de evaluación y recursos bien definidos. Eso es un proyecto de innovación. No es solamente la idea, es una idea que está con objetivos muy claros, muy concretos, con actividades que permitan lograrlo, con recursos, con tiempos y con indicadores. Aquí tenemos algunas imágenes de un colegio que acompañé hace varios años, que está en la UGEL 04, la institución Andrés Bello, que está en Caraballo, y que implementaron un proyecto muy bonito, conocido como Fortalezco mis habilidades sociales y emocionales a través de ECA. Y ECA significa Estrategias Comunicativas, Creativas y Artísticas. Son un conjunto de estrategias que las profesoras de tercer grado, lideradas por la profesora Digna Díaz Saavedra, implementaron en esos años para fortalecer las habilidades socioemocionales de nuestro niño, hoy día tan importantes y tan vitales. Aquí ustedes pueden ver en la primera imagen a la profesora Digna mostrando los cuentos de tela elaborados por sus niños y madres de familia. Y nos contaba ella cómo en estos cuentos de tela se reflejaban en alto relieve la historia de leyendas, mitos, cuentos conocidos, pero también la historia de los mismos niños y sus familias, tejidas por ellas con apoyos de sus familiares. Y en ese proceso se iban integrando, generando empatía, mayor acercamiento, mayor apego, etcétera, de modo tal que se iban restableciendo las relaciones que a veces no estaban tan bien en el entorno de la familia. Otra estrategia que ustedes ven a una niña con una sillita, que es conocida como la silla de los abrazos. En cada aula de tercer grado, en la parte final, tenían una silla. Y cuando un niño, una niña o la misma profesora había tenido un mal momento y llegaba triste, apenada, por alguna razón
muy personal, se sentaba y recibía todo el apoyo de los demás, se venían, lo abrazaban, lo acariciaban, le hacían sentirse querido y amado. Y de esa manera fortalecían su autoestima, su amor y su compañerismo también. Y realmente tenía un efecto muy positivo en ellos y en sus maestros también. Luego vemos también la cuestión de Soy Escritor, el diario para los niños, en la que iban escribiendo sus experiencias más personales, algunas de las cuales cuando ellos daban sus permisos se leían, pero si no, nadie tenía derecho a tocarlos. Y tenemos varias otras estrategias interesantes y eso es lo que constituye un proyecto de innovación, un conjunto de actividades elementales que facilitan el logro de una determinada competencia, capacidad o conocimientos también. Tercera pregunta, ¿por qué y en qué contexto tenemos que innovar? No nos olvidemos, estamos viviendo un tiempo muy especial en el mundo, ¿verdad? 2020 probablemente ha significado un año de quiebre para el Perú y el mundo. La pandemia nos ha golpeado duramente y no terminamos de salir de sus consecuencias. En el campo educativo, de salud, de trabajo, etcétera, las cosas han cambiado muy drásticamente y no terminamos de recuperarnos. Entonces, desde la innovación tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos para superar esta crisis tan profunda en la cual nos ha llevado la pandemia? Obviamente, todos tuvimos que reaprender como educadores y hemos desarrollado capacidades que estaban dormidas y que la pandemia nos obligó a despertarlas, pero así de un solo golpe y aprender de la noche a la mañana cómo trabajar en la virtualidad como ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Y esto ha significado muchas oportunidades también para muchas personas que al día de hoy mantienen este tipo de trabajo de naturaleza ya virtual o híbrida también. Pero no nos olvidemos del origen de la pandemia. Aquí tienen ustedes en la parte inferior la foto de Boaventura de Sousa, un investigador europeo que publicó precisamente en el año 2020 este libro, La cruel pedagogía del virus. Ustedes lo pueden bajar de internet. Y aquí él llama la atención y dice, no es casual el virus que ha venido, es porque los humanos hemos sido inmisericordes con la naturaleza. Estamos invadiendo y explotando todo sin respeto por la naturaleza. Acordémonos el origen de esto, ¿no? A un chinito se le antojó tomarse una sopa de murciélago, satisfizo su hambre, enfermó, estornudó y al día siguiente todo el mundo estaba con tapabocas. El poco respeto por la naturaleza, pero también la explotación de la naturaleza y de la persona humana nos han llevado a la crisis no solamente sanitaria, sino económica y social que estamos viviendo. Y lo que nos está diciendo en parte de su libro aquí, Boaventura de Sousa, es que tenemos que cambiar nuestra manera de conducir, nuestra manera de explotar el mundo y de tratar a las personas. Tenemos que cambiar drásticamente en torno a un mundo más justo y respetuoso de la ecología. Boaventura señala de que la humanidad no es sino el 0,01% de toda forma de vida que existe en el planeta. Y sin embargo está poniendo en riesgo todo el planeta por su afán desmedido de explotación de los recursos naturales. Y eso tiene que cambiar. Si no, estamos poniendo en seria amenaza la viabilidad del mundo. Entonces, ¿cómo desde la innovación cambiamos esta cultura de destrucción, de sobreexplotación y de falta de respeto por la naturaleza en experiencias de aprendizaje novedosas, interesantes, que por el contrario, como San Francisco de Asís, nos movamos en armonía con el hermano y con la naturaleza también? Entonces, aquí se abre una interesante brecha de innovaciones, creo yo, para poder responder a este gran reto que tiene la humanidad hoy en día. Un segundo gran reto que tenemos es el tema del conflicto humano entre países, pero también al interior de los países. Rusia, Ucrania, Israel versus Hamas, acaba de explotar un conflicto ahí grande y serio y fuerte que está poniendo en riesgo ya no solamente la relación entre estos países, sino a nivel global también. Y que nos ponen en alerta también sobre los conflictos en la escuela, porque las razones profundas de estos conflictos tienen índole humana. Miren lo que dice Gandhi, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Lo que dice el Papa Francisco hace unos días cuando lo entrevistaron. La explotación es uno de los orígenes de la guerra. El otro origen es de tipo geopolítico, del dominio del territorio. Quieren dominarlo todo. Hay una ansia tremenda de dominio de todo. Y lo que el Papa dice es, a la humanidad le falta protagonistas de humanidad. Y yo creo que este puede ser un excelente reto para la innovación educativa. ¿Cómo hacemos
cambios, cómo generamos proyectos de innovación para desarrollar protagonistas de humanidad en nuestra escuela, estudiantes comprometidos con el desarrollo humano y hoy no con la destrucción de la humanidad, protagonistas de la paz y de la justicia. Hay proyectos interesantes en el Perú que he tenido el gusto de acompañar, vinculados precisamente con cómo enseñar a los niños a resolver conflictos pacíficamente. Hay no muchas, pero varias muy buenas experiencias en el Perú de profesores que están trabajando inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, habilidades interpersonales, etcétera, favoreciendo que los chicos, antes de actuar, lo piensen, antes de actuar, manejen sus emociones, contribuyendo a una paz tanto en la escuela como en la comunidad. Y creo que esto es un excelente reto para nosotros. ¿Cómo generamos en la escuela condiciones apropiadas para ello? Hoy día, esta mañana, estaba leyendo una investigación que están realizando en España e hicieron una encuesta a 10.000 profesores europeos. Y una de las preguntas era si volverían a ser maestros. El 26% dijo que no volverían a elegir educación. Y cuando preguntaron las razones, una de las principales razones era por la indisciplina y violencia. Escúchenlo bien, colegas, la indisciplina y violencia en sus aulas. Poco más del 30% no querían volver a ser maestros por la indisciplina y la violencia. Y cuando les preguntaron si muchos de ellos habían sido violentados, dijeron que más de 25% habían sido violentados por sus estudiantes. Y más del 40% había observado situaciones de violencia en la escuela. Estos datos que se dan, que dieron en España, no suelen hacerse en nuestro país. Ojalá se hiciera más para que podamos ver cómo el tema de la violencia no es solamente un tema entre los países, sino al interior de la escuela y que la estamos sufriendo de manera muy drástica. Hemos visto cuántos reportajes de lo que pasa en escuelas de Estados Unidos donde el portar armas está permitido, ¿verdad? Y no hace falta sino abrir el noticiero de cada día para ver lo que pasa en nuestro país, en las calles de nuestra ciudad y a veces en nuestras mismas escuelas con niños que están influidos por hogares donde la violencia es uno de los signos. Entonces, ¿cómo trabajamos esto desde la innovación? ¿Qué estrategias novedosas e interesantes podemos desarrollar para poder hacer que nuestros estudiantes más bien florezcan en actitudes de paz, de conciliación? El cambio climático es otro reto tremendo que se nos presenta a la innovación educativa, ¿verdad? Obama en el año 2017, en la cumbre de economía verde, dijo: somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y somos la última que puede hacer algo al respecto. Si nosotros no la detenemos, no habrá futura humanidad. Por eso es que firmamos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque dijimos, si al 2030 no hacemos estos cambios, no hay futuro para la humanidad. Y ustedes están viendo, lo estamos viendo cada día, cómo el cambio climático está impactando tremendamente en el mundo ya hoy día, con el fenómeno del Niño, con devastaciones tremendas que hay en el otro lado del mundo, ¿sí? Tempestades, quemazones, etcétera, que afectan la vida en el planeta. Y es resultado de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, de la quema del combustible que va calentando nuestro planeta y que va acabando con el continente blanco, la Antártida. Hace poco una televisora sacó un brillante reportaje sobre la Antártida. Vale la pena verlo. Y vale la pena sensibilizar con ello a nuestra comunidad educativa. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en promotores del cuidado ambiental, para que respetemos toda forma de vida, para que nos convirtamos en protagonistas de humanidad, como dice el Papa. Acá hay un libro que les recomiendo también, de Naomi Klein. Esto lo cambia todo, fue publicado en 2015 y es una dramática llamada de atención sobre el impacto que tiene la sobreexplotación de la tierra sobre el cambio climático y algunas alternativas también. Otro fenómeno que nos está doliendo muchísimo es la injusticia profunda que hay en el mundo, la división entre ricos y pobres, continentes del norte muy potentados económicamente y continentes del sur que, digamos, están signados por la pobreza y el abandono. Ahí también es un fenómeno que no se da solamente entre continentes, sino se da al interior de la escuela, al interior del país. Tenemos en nuestro país también lo que algunos llaman el apartheid educativo. Escuelas súper exclusivas que ya prácticamente son clubes más que escuelas, porque el pago que hay que hacer a esos clubes o esas escuelas privadas en Lima para poder acceder supera los $20,000, $30,000, $40,000.
y la mensualidad es 5.000, 6.000 soles, impagable para una persona de bajos recursos económicos. Y por otro lado tenemos una escuela pública que carece de los recursos elementales para poder hacer una gestión adecuada y exitosa. Entonces la inequidad que hay en el mundo se refleja también en nuestras escuelas de manera muy fuerte, y eso hace muy difícil la construcción de sociedades pacíficas, justas y sostenibles. Y requerimos cambios profundos. Aquí les recomiendo un par de libros bastante interesantes que lo pueden bajar de internet también. Pedagogía de la Igualdad, de Paulo Gentili, que es un experto de Claxo, que es una parte de la UNESCO en América Latina, y un libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, donde nos habla de que a pesar de la incertidumbre, a pesar de los signos negativos que hay en el mundo, como educadores tenemos que mantener la esperanza y la aplicación de una pedagogía de la esperanza a fin de que construyamos nuevos escenarios de vida en el mundo. Entonces la innovación encuentra aquí, yo creo, un reto interesante también en seguir estas enseñanzas de Paulo Freire y otros latinoamericanos. Y un último elemento que quisiera también poner en cuestión es la irrupción que de un momento a otro ha tenido en el Perú y el mundo la inteligencia artificial, ¿verdad? En noviembre del año pasado hizo su irrupción una de las formas de inteligencia artificial más desarrolladas, que es ChatGPT. Y desde noviembre hasta ahora, en pocos meses, ha cambiado profundamente la manera de comunicarnos. Y está cambiando tremendamente también, digamos, todo lo que implica las posibilidades de economía en educación, salud, trabajo, etc. Miren lo que dice este pequeño texto. Después de llegar ChatGPT, Goldman Sachs, que es una investigadora, publicó un informe que advertía que los últimos sistemas de inteligencia artificial podrían automatizar una cuarta parte del todo el trabajo en Estados Unidos y la eurozona, lo que costaría unos 300 millones de puestos de trabajo. Es verdad, la inteligencia artificial pone en riesgo muchísimos trabajos en el mundo, pero otros investigadores también dicen, al mismo tiempo que elimina formas de trabajo muy mecanizadas, abre oportunidades de nuevos trabajos también, y los cálculos son elevadísimos también, superan los 300 millones de nuevos puestos de trabajo que aparecerán en el futuro, motivados por la inteligencia artificial. ¿Esto qué implica? Aprender a usarlo. Junto con ChatGPT, Google ha lanzado Bard, que es una excelente herramienta de inteligencia artificial que también puede ser utilizada para el soporte en la escuela. Hace poco estaba leyendo un documento de que en Australia, por ejemplo, ya han autorizado a partir del 2024 el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Obviamente están en estos momentos generando un conjunto de herramientas de control para que no todo tipo de información pase, sino que se asegure que las escuelas que usan inteligencia artificial puedan tener bloqueadores de información que puede ser dañina o perjudicial o de contenido sexual negativo para los estudiantes. Aquí se presentan tres brechas que creo yo bien importantes como innovadores no podemos dejar de lado. La primera brecha es tecnológica, es decir, no todos tienen acceso ni van a tener acceso de primera entrada a este recurso. En esto Perú está atrasadísimo. Mientras otros países, cuando apareció la pandemia, tomaron medidas y dijeron, ya, vamos a proveer de equipamiento y conectividad a todas las escuelas y a todos los maestros, en Perú eso no se ha hecho hasta el día de hoy. Están más preocupados en otras cosas quienes están encargados de la conducción del país que en vez del desarrollo de la educación y del pueblo peruano. Segundo, la brecha de habilidades, es decir, no todos están preparados. Y aquí hay una brecha enorme de estudiantes y alumnos también. Necesitamos capacitar a los maestros, a los niños también, para un uso eficaz y productivo, así como ético, de la inteligencia artificial. Tercera brecha, la brecha cognitiva. Y esta brecha tiene que ver básicamente con cuán habilitados estamos para hacer un uso apropiado de la inteligencia artificial, porque nos viene muy buena información, pero también a veces mezclada de datos negativos o de también sesgos. A mí personalmente me gusta mucho el uso de la inteligencia artificial, uso mucho Bard y con mis estudiantes de la universidad, así como en las escuelas de posgrado donde enseño, promuevo mucho su uso porque estamos trabajando básicamente con ya jóvenes o adultos.
que pueden diferenciar cuándo una información es conveniente o no. Y es en serio muy útil si uno lo utiliza como un asistente, no como un guía. El buen maestro tiene que definir y diferenciar y hacer uso de estos recursos como asistentes a su servicio, y no como guía para llevarlo a uno a donde estas herramientas determinan. Y en eso me ha sido, digamos, bien práctico para elaborar, por ejemplo, sesiones, conferencias, para elaborar instrumentos de evaluación. Les comento, la semana pasada tenía que asesorar a un grupo de profesores que están trabajando investigación-acción participativa en un colegio de Ñaña. Y había uno de los profesores que estaba procesando ya los datos de la investigación que hicieron y me preguntó, me dijo, a ver, ¿qué herramienta me recomienda para hacer la sistematización de toda esta información que tengo? Y dije, honestamente no sé, pero vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y efectivamente entramos y preguntamos, ¿no? ¿Qué herramientas serían recomendables para el uso de, perdón, para sistematizar la información que ellos tenían ya? Y lo que nos produjo es un conjunto de recursos para poder utilizar para procesar esa información. Y el profesor me dijo, bueno, pero de esas algunas serán pagadas y otras sin pago. Yo lo que quiero es gratuita. Entonces volvemos a preguntarle, ¿cuáles de estas son gratuitas? Y nos hizo una clasificación de lo que era gratuito y lo que era pagado. Hace un par de días otro alumno de la universidad que está trabajando en un proyecto de innovación me escribió y me dijo, profesor, ¿dónde encuentro este libro que me lo han recomendado? Es excelente para el trabajo de matemática que estoy haciendo. Le dije, yo no lo sé, pero vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y precisamente entré a VAR, le pregunté, ¿dónde puedo encontrar este libro? Me dio la lista de todas las librerías online y las librerías también físicas que puede uno encontrar en el Perú y en América Latina. Y dónde puedo encontrarlo en virtual y dónde puedo encontrarlo en físico también. Y hay muchas otras cosas que he preguntado interesantes y que aportan y ayudan y te facilitan el trabajo en la educación. Entonces yo sí lo veo personalmente de una manera beneficiosa. Algunos no están de acuerdo y tienen mucha razón porque los riesgos que esto plantea son muy altos también. Ya ustedes han visto lo que pasó en un colegio de Lima, cómo se utilizó negativamente por estudiantes la inteligencia artificial para utilizar indebidamente las imágenes de sus propias compañeras. Y es cierto, se puede utilizar la inteligencia artificial para fines no santos. Pero es verdad también, por otro lado, de que si la gente con buenas intenciones no hace uso y manejo adecuado y control del uso adecuado de la inteligencia artificial, los que tienen una mentalidad delictiva van a llevarnos la ventaja y van a hacer todo el mal uso que esto podría, digamos, beneficiarles a ellos ya como individuos. En ese sentido, este es un recurso y es la persona que determina cómo lo va a usar. Yo creo que el ejemplo de Australia es interesante. Vamos a permitir el acceso de la inteligencia artificial a las escuelas, pero vamos a poner los candados que hagan imposible que nuestros niños se vean afectados por contenido que no sea apropiado o beneficioso para su edad. Entonces sí, y la UNESCO ha escrito al respecto varios documentos. Aquí yo hay dos que les recomiendo de manera muy especial. Este que está en la parte inferior, que es la ética de la inteligencia artificial, documento de la UNESCO con un conjunto de recomendaciones de cómo se tiene que trabajar. Y esto es del año 2021, fíjense, adelantándose todavía. Y aquí otro más para la educación superior, oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior. También puede ser aplicable para secundaria, así que léanlo, vale la pena. Una gran ventaja que tenemos en las Naciones Unidas es tenemos una UNESCO, una especializada en esta temática que está dando buenos pasos de prevención y de conducción también. ¿En qué áreas tendríamos que innovar? Y aquí nuevamente vuelvo a la UNESCO. La UNESCO ha publicado un documento el año pasado denominado Reimaginar juntos nuestros futuros. Se los recomiendo, colegas. Es cortito, se puede leer bien. Es un excelente documento para todos los educadores y todos los que tenemos que ver con gestión de la educación en el Perú y América Latina, pero en el mundo también, ¿no? Y este documento, la UNESCO, aquí les estoy poniendo el enlace y también les estoy colgando una presentación que se hizo el año pasado en Chile con la responsable de la UNESCO de América Latina, haciendo la introducción a este texto. Yo he copiado este punto en la que hablan y dicen lo siguiente: necesitamos transformar la educación. Este documento fue encargado a expertos del mundo que durante 2 años hicieron una investigación de qué son los cambios que tenemos que hacer en la educación actual para estar al tono con los desafíos que se nos está planteando.
incluso una persona peruana que participó en este proceso. Léanlo, vale la pena. Y las recomendaciones que aparecen son muy puntuales para el docente, para los directivos, etc. Pero lo que nos dice en síntesis el documento es que para forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles es necesario transformar la educación. Y tenemos que hacernos 3 preguntas elementales. Primero, ¿qué deberíamos seguir haciendo? Es decir, hay cosas que hemos hecho bien y hay que mantenerlas como tal. Pero hay otras que ya no hay que seguir haciendo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué deberíamos dejar de hacer? O sea, ya lo que ya no vale, lo que ya no educa, lo que no es productivo, lo que no nos está favoreciendo, ya tenemos que dejar de hacer. Currículums cerrados, currículos, digamos, que no dejan apertura para la creatividad, para las horas de libre disponibilidad, la creación de nuevas áreas, de nuevos cursos. Bien, hay que dejar de lado. Y tercero, ¿qué debería de reinventarse de manera creativa? Lo nuevo que hay que crear, la apertura a la inteligencia artificial, la apertura a otras formas de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento ancestral, que ha estado puesta de lado en los currículos oficiales de muchos países. En fin, hay muchos cambios tremendos que hay que hacer para poner a tono la educación con las demandas de nuestra actualidad. Y para ayudarnos en este proceso que nos plantea la UNESCO, yo les planteo 2 alternativas. Una, la lectura de este documento que es de Jaume José Carbonell Cebarroja, el librito llamado Pedagogías del siglo XXI. En este libro, Jaume Carbonell y un equipo de especialistas lo que han hecho es una síntesis de todas las pedagogías del siglo pasado que todavía tienen vigencia en este siglo. Es una excelente recopilación de lo mejor que hemos tenido del siglo pasado y que todavía mantiene actualidad, que es lo que la UNESCO nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que todavía deberíamos seguir haciendo? Vale leer, les va a encantar, es un libro muy interesante, pero junto con ello también están apareciendo nuevas pedagogías, nuevos enfoques, nuevas metodologías, nuevos modelos pedagógicos. No suficientemente consolidados, pero sí que necesitamos ponerlos en práctica, validarlos, investigar y generalizarlos una vez que han demostrado su viabilidad. Muchos lo llaman pedagogías emergentes, hay bajo otros nombres también. Pero en esencia, ¿qué son las pedagogías emergentes? Son enfoques o ideas pedagógicas no sistematizadas que han surgido y surgen en relación al uso de las TIC en educación. Están todavía en proceso de construcción. Tenemos, por ejemplo, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, o también el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos el ABC, que es el aprendizaje basado en casos. Estos modelos o pedagogías emergentes, colegas, tienen la particularidad no solamente de que se trabajan con TICs, pueden trabajarse sin TICs, varias de ellas también, pero además tienen la posibilidad de que nos facilitan el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el análisis de problemas, la solución, el planteamiento de alternativas, la reflexión en equipo, la investigación. Entonces, ¿cómo no implementar estas propuestas dentro de nuestros procesos de innovación? El ABR, que es el aprendizaje basado en retos, ¿sí? El ABI, aprendizaje basado en investigación. El ABJ, aprendizaje basado en el juego. El home learning, que es el aprendizaje en casa, ¿sí? De hecho, hace muchos años en Estados Unidos comenzaron a enseñar en sus hogares a los niños y luego esos conocimientos eran reconocidos por la escuela. El STEAM, que es el enfoque ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Cómo todos estos componentes lo trabajo de manera articulada en una o varias áreas curriculares en mi escuela. El aula invertida, el aprendizaje servicio. En fin, tenemos un conjunto de posibilidades de trabajo aquí que pueden ser muy útiles. Las comunidades virtuales de aprendizaje, el diseño universal de aprendizaje, para la inclusión, Lesson Study, el movimiento Maker, aprendizaje basado en juegos, en la gamificación, etc. Aquí, por ejemplo, estoy cogiendo un enlace. Acá yo participo en la Asociación Cultural San Jerónimo y hace un par de días hemos publicado este suplemento, aprendizaje basado en retos. Bastante sencillo, estamos publicando durante el curso de este año un conjunto de herramientas que pueden ser muy útiles para los profesores de distintas regiones de nuestro país que quieran trabajar estas. Aquí tenemos, por ejemplo, publicaciones de los últimos años. Un momentito, tengo dificultad para ponerlo acá. 23, el año 23 vamos a ubicar. Hemos publicado varios suplementos para ayudar a los profesores a entender aprendizaje basado en reto, aprendizaje basado en investigación,
el tema de lo que puede ser también el aula virtual, etcétera. Todo esto es gratuito, ustedes ingresan con el enlace y de esa manera pueden descargar. Y cada vez estamos publicando la revista educativa San Jerónimo con artículos que tienen que ver con los temas que les estamos comentando también. Entonces, queridos colegas, lo bueno hoy día en Internet podemos encontrar montones de recursos para hacer innovación, tanto con las metodologías tradicionales como con las metodologías actuales. Podemos hacer mix que nos permitan ir desarrollando estas competencias. No nos olvidemos, cada día tenemos brillantes maestros que van generando cambios interesantes en el Perú y en el mundo también. Y nosotros podemos ser parte de ese proceso. Podemos hacer cambios de innovación tanto en la gestión como en el currículum también, en los temas de evaluación, en la metodología, en las competencias, etcétera, ¿verdad? Yo enseñaba hasta hace poco en la maestría de la UNIFE y hace un par de años atrás, era el 2020, cuando un participante de la maestría me preguntó, profesor, ¿puedo hacer una innovación vinculada con la creación de una nueva competencia? Yo le dije que sí, porque la innovación es eso, es un reto. Y le pregunté, ¿en qué competencia quieres hacer una innovación? Y él me dijo, quiero crear una nueva competencia, que es la competencia de la interculturalidad. Y le dije, pero no hay, ¿has buscado bien el currículum de nuestro país? No hay. Y eso que somos un país tan rico en culturas. Y le pregunté, ¿por qué quieres hacer? Porque mi escuela, el colegio donde él enseña, trabaja en interconexión con escuelas de otros países, con distintas culturas, ¿sí? Entonces le dije, ¿pero has buscado en esos países si existe la competencia de interculturalidad en su currículum? Sí, me dijo, en varios países sí hay la competencia de interculturalidad, en el Perú no hay. Perú, que tiene tanta riqueza, tanta diversidad, más de 40 y tantas lenguas y culturas diferentes, no hemos integrado en el currículum una competencia para ello, es preocupante. Más aún cuando tenemos una afluencia de varios millones de personas que no son peruanas ya hoy día. Probablemente superamos los 2 millones y más, ¿no? Entonces eso constituiría un reto interesante también que queda pendiente para el trabajo. El tema de evaluación, por ejemplo. El año pasado el FONDEP hizo un concurso de innovaciones y premió a 620 escuelas. 620 escuelas con 16,000 soles cada uno. De esas 620 escuelas, colegas, solamente 17 trabajaron temas de evaluación. 17. Miren, muy poquitas escuelas están trabajando el tema de la evaluación. Necesitamos hacer innovación en varios campos. La evaluación es uno de los campos. Obviamente en otros espacios también. Educación física. ¿Cuánta falta nos hace innovaciones en ese campo? ¿Sí? Hace poco conversábamos con unos colegas de una investigación que se ha hecho en Lima Norte y el nivel de obesidad y sobrepeso que hay en nuestros niños y adolescentes es muy alto comparado con la media nacional. ¿Qué proyectos de innovación podríamos trabajar para, por ejemplo, atender una sana alimentación, el buen cuidado de la salud desde la temprana edad? En la universidad yo vengo enseñando en pregrado gestión de proyectos y hay dos proyectos de dos grupos de estudiantes que están trabajando precisamente el tema de una alimentación sana y la producción de un recetario para precisamente fomentar una mejor alimentación de los niños. Ahí se abre una interesante beta también para hacer innovaciones que son de la necesidad de nuestro país. Habría más otros espacios. En educación religiosa también, por ejemplo, no hay innovaciones. No tenemos proyectos de innovación que hayan sido planteados de manera interesante, retadora, aun cuando el Papa es una figura mundial y de hecho las enseñanzas que trae la Iglesia en términos de valores, actitudes, etcétera, pueden impactar positivamente en la reconstitución de los grandes valores de nuestro mundo. ¿Sí? Arte es otro espacio donde también nos está faltando trabajos de innovación. Y lo que decíamos hace un momentito, todo el tema de la riqueza cultural, el aprendizaje vivencial, cómo aprendemos a partir de la misma vida. El año pasado di un curso de doctorado para profesores que estaban haciendo tal especialización en la Universidad de Huánuco y apareció un grupo que dijo,
Nuestros jóvenes están perdiendo la identificación con sus valores culturales. Vamos a plantear un proyecto de innovación denominado Aprendizaje Vivencial Comunitario, AVC. La metodología AVC, que es creación de ellos, Aprendizaje Vivencial Comunitario. ¿Y a qué está referido este aprendizaje vivencial comunitario? A que en la escuela se viva lo que la comunidad históricamente ha ido construyendo, sus danzas, su gastronomía, sus costumbres, sus ritos, sus valores, ¿sí? No tanto hablar de la gastronomía, sino hacerla como tal. No tanto hablar de la danza y el arte, sino hacerlo como tal en la escuela. Que la escuela se empodere de lo bueno que tiene la comunidad. Y esto se puede hacer de manera magnífica. Yo tuve ocasión de viajar hace 10 años atrás a China, cuando era coordinador del equipo de investigación e innovación tecnológica del Ministerio de Educación, por invitación de APEC. Nos invitaron para todos los países del Foro Económico Asia-Pacífico. Entonces nos reunimos de distintos países y compartimos experiencias de trabajo tecnológico e innovación tecnológica. Al término del trabajo nos llevaron de pasantía a un instituto tecnológico de China, de Shanghái, cerca de Shanghái, Wuzhou, que era lo más elevado en tecnología de ese momento. Y tenían lo mejor en mecánica, electrónica, manejo del agua, TICs, etc. Y junto con ellos tenían todo un espacio dedicado a todo lo que era la cultura tradicional china, la artesanía, la pintura, el trabajo en hilo, todo lo que era tradicional con artesanos de la comunidad. ¿Qué me quedó claro a mí de esa experiencia? Que al mismo tiempo que valoramos lo más desarrollado de la tecnología, valoramos lo más tradicional de nuestra cultura. Eso nos está faltando en el Perú. Cómo trabajamos al mismo tiempo lo más rico que tiene nuestra cultura y lo mejor que puede ofrecernos la tecnología. Cuando logremos ese equilibrio, vamos a lograr un desarrollo armónico en términos de darle a nuestros jóvenes las posibilidades también de generar cambios en su medio y los sustentos para su vida y la de su comunidad. Pero tiene harta riqueza natural y cultural que pueden ser fuente de innovación. Y tenemos que trabajar. Finalmente, innovación y educación transformadora. Hace unos años atrás organizamos con CEDIPE, que es la Comunidad de Docentes Innovadores del Perú, un Congreso Internacional de Innovación Educativa virtual, con la que participaron 6 países. E invitamos a Elizabeth Evans, que es la directora general de la Escuela Pedagógica CREA. Y una cosa que ella dijo, entre muchas otras interesantes, durante este evento es lo siguiente: el centro de poder no comparte poder. Tenemos que construir currículos adaptados a la realidad, consolidar propuestas de educación desde la base, construir comunidades de aprendizaje, maestros que desde su escuela construyen alternativas que se deben hacer respetar en el contexto nacional. No esperemos que todo venga de arriba, colegas. Desde abajo podemos construir sólidas y buenas experiencias de cambio y transformación. Desde abajo podemos y debemos hacer los cambios que nuestra comunidad necesita en orden a lo que nos dice la UNESCO: forjar sociedades justas, pacíficas y sostenibles. Si asumimos ese compromiso de una innovación comprometida con la construcción de sociedades justas, pacíficas y sostenibles, le haremos un gran favor a nuestro país. A pesar de el Ministerio de Educación, a pesar de los órganos que puedan interponerse en este camino y que a veces nos limitan. Yo recuerdo mucho que a fines del siglo pasado, y principios de este, cuando se hacía el currículum, se decía que la escuela tenía el 30% de libertad para elegir qué ponía en el currículum. En esos años, cuando acompañábamos innovaciones, las escuelas podrían crear sus talleres, sus propias áreas curriculares. Hoy día eso no lo pueden hacer. Y eso es un retroceso tremendo desde la sede misma del ministerio que tiene que cambiar. Tienen que haber espacios en los que el maestro tenga la posibilidad, la escuela tenga, no solo el maestro como individuo, sino la escuela como colectivo, como comunidad magisterial, de plantear alternativas pertinentes de acuerdo a su propia realidad para atender sus demandas, pero también contando con sus oportunidades y sus propias fortalezas. Entonces, este es un cambio elemental. Yo creo finalmente de que la innovación es un grito de libertad, una puerta que se abre en medio de un sistema cerrado, jerarquizado, controlista y mecanicista muchas veces. Tiene que ser la esperanza de liberación de potencialidades que duermen entre educandos y educadores,
que a veces están anestesiadas por el currículo y las normas vigentes que le ponen límites de acción. La innovación auténtica está llamada a ser liberadora de potencialidades y constructora de equidad y ciudadanía. Se debe al maestro innovador que trabaja con el pueblo, y creo que esto a veces, digamos, implica que tenga que conectarse productivamente con un sistema que solo lo afecta como fuerza laboral. La innovación se pone del lado del pueblo e impulsa los cambios para poner en sus manos las herramientas del cambio y la transformación, convirtiéndose en seres autónomos y sujetos de su propio desarrollo personal y social. Este es un extracto de un artículo que escribí hace algunos años atrás y lo publiqué en este libro, Reflexiones sobre Innovación Educativa, que ustedes pueden acceder gratuitamente a través de este enlace también. Y finalmente, tomar una de las frases de Mandela que dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Yo diría, la innovación es el instrumento más poderoso para transformar la educación y el mundo, pero articulada con los objetivos de desarrollo sostenible. Para operar la innovación, hay una metodología interesante que yo les propongo y que comprende todos estos componentes. Yo considero que una buena propuesta de innovación debiera tener todos estos componentes que permitan ponerla en ejecución de manera articulada. La identificación del problema, determinación de beneficiarios, planteamiento de objetivos, determinación de sus actividades, descripción clarísima de en qué consiste la innovación y cómo se aplica, planteamiento de los indicadores de evaluación, determinación del marco teórico, planteamiento de la justificación, elaboración de un presupuesto que te permita financiarlo, formular estrategias de sostenibilidad y finalmente establecer cómo se va a hacer la rendición de cuentas. Me parece que estos son los pasos elementales de un buen proyecto de innovación que puede llevarnos a transformar y a convertir la educación en un auténtico instrumento de desarrollo. Creo, estoy convencido por lo que he visto en el Perú, de que la innovación sí constituye una herramienta de transformación educativa y social. Muy bien, queridos colegas, hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Más bien, si hubiera preguntas, encantado de responderles. Gracias, doctor. En verdad, escuchar la ponencia en donde usted resalta mucho la confianza y la esperanza en la educación, en la innovación educativa, esa innovación tecnológica que son los instrumentos más eficaces para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Quiero recalcar a los amigos que nos están acompañando por la transmisión del Facebook que por favor se registren su asistencia y puedan descargar este material tan valioso que está compartiendo el doctor, donde también pueden ustedes ver los libros que nos está recomendando. Para nosotros poder descargarlo como docentes, debemos estar a la altura, necesitamos urgente, recojo las palabras del doctor de un artículo de la Universidad Pontificia de la Católica, donde usted nos llama a que seamos especialistas en materias educativas, pero especialmente en innovación. Aquí hay un comentario de Mari Palacios del Facebook, te saludamos, y ella nos dice, pues, nuestra realidad es una oportunidad para innovar. Y nos pide, ¿no?, un comentario de parte de usted, quizás para cerrar esta gran ponencia, de la cual vamos a llevarnos esa gran reflexión que usted nos ha mencionado. Adelante, doctor, con su intervención acerca de si la realidad es una oportunidad para innovar. Yo creo que sí. O sea, yo recojo mucho aquí algo que alguien dijo alguna vez. Dios ha sido maravilloso en crear el mundo, pero también lo ha sido en dejar al hombre y a la mujer la capacidad para recrearlo constantemente. Y recrear la realidad constantemente implica esta visión que nos plantea la colega. O sea, hay que mirar esa realidad como una potencialidad de cambio, de transformación y de mejora. El innovador es una mente inquieta, crítica e inquieta. Un maestro innovador, una maestra innovadora es crítico de su propia práctica, pero crítico también de la realidad en su conjunto. Y siempre encuentra mejores maneras de hacer las cosas, modos más eficaces de practicar la educación. Y de hecho, en ese proceso de recreación de esa práctica, está generando los cambios que se requieren en metodologías, en procesos metodológicos, en sistemas de evaluación, en instrumentos y mecanismos que hacen posible avanzar a la educación y lograr resultados
en menos tiempo y con menores costos que antes. Precisamente la innovación implica lograr mejores resultados, optimizando el uso de los recursos y generando nuevos también a partir de una visión crítica de esa realidad. Entonces, ver, analizar, plantear alternativas, implementarlas y luego evaluarlas. Es un proceso interesante de innovación y cambio, innovación y cambio. Muchas gracias, doctor Rimari. Recordando siempre que eso va a trascender en toda la realidad educativa nacional. Muy amable por esta ponencia. Quiero agradecer también a todo el público que está mandando sus saludos de cada institución educativa del UGEL 04 y esperamos volver a contar con su presencia, doctor, con estas ponencias que de verdad necesitamos los docentes para poder romper esos paradigmas, para tener una teleología de la educación clara y comprometida, ¿no es cierto?, con el cerrar brechas en este contexto educativo. Muchas gracias, doctor, en esta tarde tan bonita que nos ha acompañado. Gracias a todo el público que nos está viendo por el Facebook y esperamos contar con su participación en otra oportunidad, doctor. Muchas gracias también a todos, que tengan un bonito día, éxitos en su innovación. Gracias. Muchas Gracias.